Buenas noches. El Tribunal de Cuentas investiga 8 informes de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de varias instituciones aragonesas, entre ellas la DGA, la Universidad de Zaragoza, la Diputación de Teruel y las comarcas. El motivo, la detección de irregularidades que podrían derivar en un delito contable. Hablaremos de ello con nuestros invitados y analizaremos además el pronóstico de crecimiento para España que ha hecho el FMI y que eleva al 2,5%. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta redacción Jorge Azcón, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Y Florencio García Madrigal, diputado del PSOE. Buenas noches. Muy buenas noches. Comenzamos hablando, como decíamos, de esas investigaciones que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas sobre unos informes remitidos por la Cámara de Cuentas sobre la gestión de algunas instituciones aragonesas que podrían derivar algunas irregularidades que se han encontrado en ellas en un posible delito contable. Entre ellas, decíamos, está la gestión de algunos puntos de la gestión de la DGA durante los años 10 y 11, también la Diputación de Teruel, las comarcas, algunos municipios y la universidad. Bueno, ¿qué os parece que se ponga en duda la gestión en algunos puntos de estas instituciones? Jorge. Bueno, yo sobre la que voy a opinar es sobre la que conozco más, que es la del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Es decir, en primer lugar, lo que se está haciendo es cuestionar la contabilidad del año 2011, ¿no? Es decir, son presupuestos que en su inmensa mayoría los hicieron los equipos de gobierno anteriores, tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en el gobierno de Aragón. El que más conozco yo, que tiene que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que hace el Tribunal de Cuentas es iniciar un procedimiento. Tú antes hablabas, María, de lo que es delito contable. Yo no sé si acabará tipificándolo como delito contable. Es decir, porque hoy lo que se imputa es una responsabilidad administrativa que puede acabar con una inhabilitación, pero no llega a la categoría de delito contable. Lo que sí que es verdad es que el informe de la Cámara de Cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2011 detectó un agujero contable de 340 millones de euros. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene un presupuesto de 650 millones de euros y la Cámara de Cuentas detectó un agujero de 340 millones de euros. Casi la mitad del presupuesto se gastó de más en el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso se une a muchas dudas en una obra que es el corredor Líder de Fierro, a un IVA que se pagó en la policía local y a muchas subvenciones que no están concedidas y justificadas conforme a la ley de subvenciones, dice la Cámara de Cuentas. Bueno, todo eso es lo que hace que el informe de la Cámara de Cuentas en el Ayuntamiento de Zaragoza haya sido debatido por activa y por pasiva, ¿no? Y hay algo que es muy evidente.
informe de la Cámara de Cuentas, cuando habla del Ayuntamiento de Zaragoza, hablaba de responsabilidades sobre la gestión administrativa que se había hecho en las distintas instituciones. Ahora se abre el procedimiento, tardaremos tiempo en conocer el resultado. Yo creo que es bueno que las instituciones actúen y creo que es bueno que se depuren las responsabilidades. Florencio. Bueno, el señor Azcón, independientemente de lo que se le pregunte, él cuenta lo que viene a contar, porque realmente aquí no estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho. Ha habido ya 2 plenos extraordinarios, además de los ordinarios, en donde incluso en un pleno monográfico el propio interventor ha dado explicaciones, y yo sí que voy a contestar a la pregunta que se está realizando. Estamos hablando de órganos fiscalizadores que están precisamente para detectar los usos inadecuados o las prácticas que no son adecuadas, para llamar la atención a los administradores públicos de cuáles son las correcciones que se tienen que hacer, y en todo caso si da lugar a responsabilidades. Yo creo que es un buen momento en campaña preelectoral para hacer reflexión de que estos órganos, como la Cámara de Cuentas, tienen que seguir fiscalizando. Aquí estamos hablando de 8 informes que incluyen municipios de más de 8.000 habitantes, que incluyen comarcas, que incluyen la Universidad de Zaragoza, la Cuenta General de la DGA. Veamos ejemplos prácticos. Es verdad que se han dado subvenciones, por ejemplo, a las comarcas, lo que se llama coloquialmente a dedo, en el sentido de que no ha habido concurrencia competitiva. Es verdad, por ejemplo, yo conozco como profesional a la Universidad de Zaragoza que se han hecho contrataciones de urgencia cuando tiene que haber una concurrencia de todo el mundo, precisamente por la prioridad de atender una necesidad de clase. La reflexión es que está bien que se haga fiscalización, que para eso hay un órgano auditor independiente, que está bien que cuando ese órgano detecta malas praxis, independientemente de la responsabilidad, se instruya por parte del Tribunal de Cuentas las cuestiones a las que haya lugar, y que es muy correcto, como pasó en el caso de la Universidad de Zaragoza, que adoptó unas decisiones, por ejemplo, en términos de jubilación anticipada del profesorado y de cobro de percepciones, que se le dijo no es correcto ese modo de realizar, y suspendió ese modo de hacer y empezó con una regularización contractual. En definitiva, se trata de que mejoremos los usos en relación a la concurrencia competitiva de las ayudas, en relación a que las instituciones, porque si hablamos todas están afectadas,
presupuesten bien, pasa a la DGA, pasa al ayuntamiento, y de que los fondos estén adecuadamente fiscalizados y que las prácticas políticas se adecúen a lo que pida el momento presente y los ciudadanos. Pascual. Yo creo que en estas cosas de la transparencia que se ha puesto tan de moda entre los partidos políticos en estos últimos años y de la rendición de cuentas, se tienden a ver muchas veces las cosas con la ley del embudo. Lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Y yo creo que tenía que cambiar un poco la cultura respecto a esta cuestión, ¿no? La cultura democrática, la cultura de gestión y la cultura de que tan importante es gestionar bien como explicar cómo lo has hecho. Y que además es algo que se debe a los ciudadanos, que no es a un tribunal que se reúne, no, está respondiendo al criterio obvio de que es dinero público, de que es dinero de todos, ¿no? Y yo creo que desde esa perspectiva que había que reevaluar un poco la manera de actuar en estos aspectos, tratando de utilizar menos la visión desde el punto de vista puramente cortoplacista, la lectura política cortoplacista, y más entender que esto es una manera diferente de enfocar la gestión de lo público, ¿no? A mí me llama la atención que la Cámara de Cuentas de Aragón tardará 30 años en ponerse en marcha, que se ponga en marcha por fin y que cuando se pone en marcha no se le dote de los medios adecuados para poder realizar esa labor de control y de fiscalización del dinero público, y que además no se le den tampoco herramientas, yo creo que más coercitivas, ¿no? Yo creo que es una mala noticia que el 66% de los ayuntamientos de Aragón presenten las cuentas ante el Tribunal de Cuentas, ante la Cámara de Cuentas, y que el año anterior ha sido el 69%, es decir, han sido menos todavía en el último ejercicio, ¿no? Y que no tenga ningún tipo de medida para controlar esto, que simplemente sea, bueno, pues la publicación de aquellos que no han presentado y nada más. Y probablemente entre todo ese volumen tan alto de ayuntamientos, pensemos que en Aragón son 700 y pico ayuntamientos, pues habrá ayuntamientos gobernados por el PSOE, por el Partido Popular y por el PAR y por otros partidos. Y sus propios partidos deberían de decirles, oye, no vale no presentar las cuentas, ¿no? Por lo más que es verdad que puede ser que tengas dificultades, todo ayuntamiento tiene un secretario y a lo mejor entre sus prioridades tiene que ser el que eso esté donde tiene que estar, ¿no? Y luego, pues, que además haya otros mecanismos, pues, como poder comprobar que las facturas son reales de todas las instituciones, no va más allá de la contabilidad de la institución. No puede pedir al proveedor que acredite que esa factura es real o no es real, como pasa en una auditoría contable en una empresa. Y tampoco puede pedir y comprobar las cuentas de una empresa que está sirviendo para la administración pública
el ejemplo que ha salido más de una vez en esta mesa, la empresa que gestiona los tranvías de Zaragoza, que cuando han surgido este tipo de cuestiones siempre ha habido una frontera donde no puede llegar, pero podrían ponerse muchos, ¿no? Yo creo que los partidos políticos tienen que creerse de verdad este discurso de la rendición de cuentas, y que eso pasa por ser transparente, y ser transparente significa exponerse a la valoración pública, y para eso poner cortapisas es una mala noticia. Ya lo pidió la Cámara de Cuentas hace unas semanas, ese mayor poder coercitivo o de sanción, o el poder llegar al poder investigar, ¿no?, más a fondo. ¿Creéis que se le debería de otorgar? A mí, si me dejáis, Florencio no me contradecirá en esto. Yo os querría explicar a todo el mundo. Hay que diferenciar dos cuestiones: la función de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la función de sanción. Es verdad que la Cámara de Cuentas no tiene una función de sanción. La función de sanción la tiene el Tribunal de Cuentas, que es un órgano nacional. Es decir, la Cámara de Cuentas de Aragón, creada por la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene la función de fiscalizar, y eso es extraordinariamente importante. Es decir, porque en función de los informes de fiscalización que hace la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, que es quien las Cortes de Aragón, por unanimidad, si no recuerdo mal, que aprobó esa ley de la Cámara de Cuentas, decide que sea un tribunal quien se encargue de dirimir los procesos de responsabilidad. Pero en la medida en la que tú tienes una Cámara de Cuentas en Aragón que multiplica el número de informes de fiscalización que hace sobre todas las administraciones en la comunidad autónoma, eso hace que se mejore la función de las distintas administraciones de nuestra comunidad autónoma en Aragón. Por lo tanto, yo creo que el sistema, que esa parte del sistema, con peros que le podríamos sacar sin ningún género de dudas, creo que funciona razonablemente bien. La Cámara de Cuentas fiscaliza, la Cámara de Cuentas audita, porque no se entiende a todo el mundo, y en función de esos informes que hace la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas quien abre procesos semijudiciales para dirimir la responsabilidad, ¿no? Eso es lo que está pasando. Todos estos informes que estamos hablando en la actualidad, informes sobre ejercicios presupuestarios del año 2012, a mí me gustaría dejar claro, si es que no es ley del embudo, es decir, es que en este caso en concreto, además, todas las administraciones que está actualmente investigando el Tribunal de Cuentas eran administraciones que aprobaron sus presupuestos en el año 2011 por mayorías fundamentalmente formadas por el Partido Socialista. Es decir, quitamos la universidad, que no es partidista, pero en la Diputación General de Aragón, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en
porque no quiero cometer el error de opinar sobre otra de la que no sé tanto. Lo que sé del Ayuntamiento de Zaragoza es de que con un presupuesto de 700 millones de euros hubo un agujero, que no lo digo yo, que lo dice la Cámara de Cuentas, de 340 millones de euros. Y aunque se hayan hecho plenos y plenos y plenos para, entre otras cuestiones, dirimir las responsabilidades, la realidad es que al final el Tribunal de Cuentas ha abierto un proceso para dirimir la responsabilidad. Al alcalde de Zaragoza le parecía que no pasaría nada y que esto quedaría en un cajón y que no habría... No. Al final, la mala gestión tiene consecuencias. Las consecuencias es que los zaragozanos pagamos mucho más dinero porque ese agujero contable que se crea en el Ayuntamiento de Zaragoza nos cuesta millones de euros en intereses a todos los zaragozanos. Y el problema es que esa mala gestión tiene que tener consecuencias también. No puede ser que se tomen decisiones que afectan al bolsillo, que afectan a las cuentas públicas y que al final no ocurre nada. Porque el principal problema que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza es que necesita cuentas claras, que necesita cuentas ordenadas, que necesita que se diga la verdad en los presupuestos para que luego, que quede claro, no lo dice el Partido Popular, no lo dicen otros partidos políticos, lo dice la Cámara de Cuentas de forma independiente. Hubo un agujero que no es comparable con ninguna otra institución. No es comparable con ninguna otra institución. Es decir, no, la Diputación de Teruel, el propio... El gobierno de Aragón tiene 5.000 millones de presupuesto. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene alrededor de 700 millones de presupuesto en el 2011. 340 millones de euros de agujero. Eso es lo que de verdad requiere que haya una responsabilidad a la hora de decir por qué se tomaron esas decisiones, que me temo que tenía mucho que ver con que el año 2011 era año electoral, un año electoral en el que quienes gobernaban en aquel momento, que era el Partido Socialista, gastó por encima de las posibilidades para llegar a las mejores condiciones posibles a las elecciones. Bueno, creo que el señor Azcón verdaderamente hace un mal servicio a su partido y al tema de debate, porque precisamente hoy la prensa económica habla de rato, que lo fue todo en el Partido Popular, y que hay fundadas sospechas de que estuvo incurso en una amnistía fiscal, cuando también hoy la prensa económica habla de que el partido del gobierno da por perdidos nada más y nada menos que 40.000 millones del fiasco de las cajas de ahorros y de Bankia. Luego ese no es el debate, porque aquí estamos hablando del debate, de que si queremos encanallar lo que tienen que ser procesos de normalización democrática, y los procesos de normalización democrática, y en otro lado están los tribunales,
son que hay una Cámara de Cuentas, que como se ha dicho aquí, esa Cámara de Cuentas está infradotada porque estamos precisamente hablando sin contemporización ninguna. Estamos hablando de 2010 y 2011. Cuando estamos hablando, y en el siguiente tema hablaremos de previsiones económicas hasta el 2020. Entonces, es verdad que la Cámara de Cuentas dispone de pocos recursos y tiene que haber una simultaneidad y una contemporización respecto de que se dictaminen cuestiones económicas de quienes están todavía incursos en las decisiones administrativas. Pero eso hay que verlo con normalidad. Y luego el Tribunal de Cuentas, como órgano superior, puede instruir expedientes, pero que no están resueltos todavía, sino que son expedientes que tienen que ser garantistas. Insisto, hay ejemplos muy prácticos por no ver solo la parte negativa de que todo en política pues realmente es oscuro. Ejemplo que decíamos de las contrataciones de urgencia en la Universidad de Zaragoza, que en un momento determinado había necesidades docentes y se entendió que prevalecía eso. Se dice ahora que hay que contratar con un proceso de dilación y no se presta servicio, pues se hace. Otros asuntos que también han echado ríos de tinta, la atención a la dependencia. Se habla en ese informe de cuentas de una atención a la dependencia que estaba concedida por 10 millones de euros y que luego se desvió 900.000. ¿Qué había que hacer? ¿Dejar de prestar esa atención? Bueno, la reflexión está en que hay que dotar de más medios, que tienen que estar más contemporizados los análisis para que puedan ser incorporados con mayor rapidez y mayor inmediatez a lo que dice la propia legalidad y los propios usos y buenas prácticas. Pero me niego a que se identifique eso con un solo partido, porque todos los partidos y todas las instituciones son responsables y que realmente lo que hace es indicar buenos usos y buenas prácticas. Cambiamos ya de tema, lo avanzaba Florencio, hablamos ahora de las previsiones económicas para España. El FMI ha elevado esa previsión de crecimiento, la sitúa ahora en un 2,5% para este año. Eso sí, advierte del alto índice del paro y ese desequilibrio entre ese alto crecimiento y la tasa de paro para este año, que se quedaría en el 22,6% y para el año que viene en el 21%. Bueno, son buenas noticias estas previsiones de crecimiento para España. ¿Cómo debemos tomarlas? Pascual. En principio el dato por sí mismo es una buena noticia, eso está claro, y es
indiscutible. Otra cosa es cuando rascas debajo del dato, ¿no? Y ahí sí que hay factores que habría que analizar, ¿no? A mí me da la atención que lo dije el otro día, ¿no? Me da la sensación de que el PP ha encomendado su campaña electoral, sobre todo su campaña enfocada más hacia las generales, a predicar la recuperación económica, pero esa recuperación económica hay que analizarla con criterios cualitativos, ¿no? Y luego hay que dar datos con cierto rigor, ¿no? Yo ya le he oído tanto a Rajoy como a De Guindos decir que somos la economía, el país de Europa que más crece. Y eso no es verdad. O sea, crecemos, es verdad, somos de los que más crecemos, pero hay 6 o 7 países de Europa que crecen lo mismo o más que nosotros, y alguno importante como el Reino Unido, por ejemplo. Es decir, no deja de parecer un lema, y yo, pues que un político suelte lemas de vez en cuando lo entiendo, pero que un ministro de Economía lo asuma como tal, me parece que hay que analizarlo, ¿no? Y luego el gobierno, y esto no le pasa solo a este gobierno, sino que le pasa a muchos, utiliza la táctica del mal estudiante. Cuando aprueba él, y cuando le suspende el profesor, ¿no? Entonces, claro, durante el tiempo en que hubo que acometer los problemas que había serios de posible incluso intervención de nuestro país, parecía que todos los males venían de Europa, y ahora realmente es Europa la que está apalancando el crecimiento en España, con medidas muy claras, pues como las medidas que se han tomado desde el Banco Central Europeo de potenciación del crédito, de control de la deuda y de intervención directamente en la deuda, y ha habido otras cosas como la propia devaluación del euro, aunque sea una devaluación frente al dólar, que no ha sido formal, pero que se ha producido, y el precio del petróleo, que también ha afectado directamente, ¿no? Y esos factores están ahí en ayuda, ¿no? A mí me preocupa que el propio Fondo Monetario Internacional habla de crecimiento mediocre, y habla de una especie de nueva mediocridad, planteando cuestiones como que con un crecimiento como el que se está produciendo a nivel global, la salida de la crisis no se ve hasta dentro de 5 o 6 años, ¿no? Y sí, se van dando pasos, pero el problema es que está ahí, ¿no? Y el problema es grave. Y luego hay otra cuestión importante, y es que en España se ha producido un proceso que no se ha producido en otros países de Europa que tenían sufrido esta crisis, y es que se ha incrementado muy profundamente la desigualdad. El dato es que en los 4 primeros años de la crisis, el 10% más pobre de la población perdió aproximadamente el 14% de sus ingresos, y el 10% más rico perdió un 1% de sus ingresos. Entonces, esto ha incrementado el factor de desigualdad en España. Hay un índice que lo mide, y en España se ha incrementado un 10%, mientras que en Europa se ha mantenido, no se ha incrementado. Eso es un dato.
Es un dato que habla de cómo las políticas económicas tienen una repercusión clara en las políticas sociales y las políticas sociales en la situación económica de muchas personas que están pasándolo mal, teniendo en cuenta que además muchas de esas personas han perdido esa cobertura de desempleo, ese seguro de desempleo, que no estaba diseñado para una crisis evidentemente tan larga como esta, ¿no? Y una cuestión muy clara y última. Para que intervengan Lo digo compañeros. por eso que muchas veces aquí se deja caer de cuestionar el factor de la inmigración. El propio informe habla de lo positivo que ha sido para España la inmigración en términos de crecimiento económico. Crecemos, Jorge, pero suficientemente para bajar esas tasas de desempleo. No, a mí ese debate es el punto número uno. Ya me parece muy interesante, ¿no? Hoy ya nadie duda de que crecemos. Hoy ya nadie duda de que estamos saliendo de la crisis. Podemos debatir respecto de la velocidad con la que estamos saliendo de la crisis. Pero es que hace muy poco miramos atrás y no estábamos hablando de que estábamos saliendo de la crisis de la velocidad con la que salíamos de la crisis, sino que estábamos hablando de cuáles eran las consecuencias nefastas que tenía la crisis. Muchas de ellas que persisten, ¿eh? Porque hace muy poco hablábamos de que este país decrecía al 2%. Se destruía riqueza en este país al 2%. Hoy lo que estamos hablando es de que se crea riqueza en este país al 3%, ¿no? A mí el debate de qué pasa en España o qué pasa en Europa me parece un debate muy interesante, ¿no? Y me parece muy interesante cuando se ponen esos tres factores encima de la mesa: la política del Banco Central Europeo, la política energética con lo que ha tenido en cuenta el precio del petróleo y lo que ha tenido en cuenta el euro, ¿no? ¿Por qué? Porque Alemania está creciendo al 1,6. Las previsiones es que crezcan al 1,6. Francia está creciendo al 1,2. Italia está decreciendo al menos 0,1. Tanto la política del Banco Central Europeo como la política del euro, como la del precio de la energía del petróleo, afectan por igual a todos los países. Y sin embargo, España crecemos al 3%. La diferencia es la previsión de lo que han crecido y oye, aunque no estemos de acuerdo en las previsiones de lo que va a pasar, la realidad es que la previsión de crecimiento de España es muy superior a la previsión de crecimiento de Alemania, Italia y Francia. Sí. Es verdad que todo lo que se dice respecto de la política del Banco Central Europeo, el petróleo y la depreciación del euro le afecta
afectará a los alemanes como nos afecta a los españoles. Y sin embargo aquí crecemos al 3%. Algo habremos hecho en España para que aquí crezcamos al 3% y en el resto de los sitios no superen en ninguno de ellos el 2%. Jorge, en el 2014 crecimos al 1,4%. Al 1,4% crecimos. Y en Aragón al 1%. Y en Aragón al 1%. Sí, claro. Ese es el dato que tengo que comparar. El dato que tengo que comparar es que en España en el 2014 se creció el 1,4% y en el 2015 la previsión, lo que se dice del consenso de analistas, no solamente del Fondo Social Europeo que nos da la percha, sino de los servicios financieros de la mayoría de entidades independientes, hablan de crecimientos cercanos al 3%. Del 2014 al 2015 vamos a pasar de crecer del 1,4% al 3%. Del 1,4% al 3%. Y eso no hay otro país en Europa que lo haya hecho. Ningún otro país en Europa va a incrementar en 1,5% el crecimiento de ese país. Y eso ya lo estamos viendo en España, en los datos concretos que más nos importan a todos, que son los del empleo. Los últimos datos del mes de marzo han significado 160.000 nuevas personas incorporadas a la Seguridad Social en el mes de marzo. Récord histórico. Ni cuando había burbuja inmobiliaria en este país hubo un mes de marzo en el que 160.000 personas se incorporaron al empleo, que es lo que de verdad va a hacer que las desigualdades en este país se empiecen a disminuir y que además podamos hablar de que salimos de la crisis con la gente trabajando, que es lo importante. Florencio. Pues triste, porque por mucha publicidad superlativa que se haga, no se convierte en realidad. Dice los libros de esto y vamos a hacerlo al revés, porque algunos representantes de partidos políticos se ponen en lo especulativo cuál es la realidad. O sea, la realidad es que hay en Aragón más de 100.000 parados registrados, con muchos que no están apuntados, que hay más de 11.000 que en 2011, que resulta que más de 11.000 hogares no tienen ningún ingreso. 33.000 hogares no tienen ningún trabajador en activo aunque reciban subsidios, y realmente es una situación de desigualdad verdaderamente dura. Y si no, preguntémosle a los ciudadanos, porque se pueden volver tarumbas de decir que todo funciona perfectamente bien y que lo dice en Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional y hace de heraldo el Partido Popular vociferándolo, y la realidad que viven los ciudadanos es una realidad de pobreza y de desigualdad. Y todo esto viene a cuento de que lo dice el Fondo Monetario Internacional. Primero, no aciertan ni una. Ni todos los premios Nobel de Economía que asesoren al gobierno de Estados Unidos aciertan nunca, porque es una
disciplina errática. Hay que medirlo por cómo está la gente. ¿Qué ha dicho el Fondo Monetario Internacional? Bueno, que respecto a lo previsto, algunas decimillas más va a crecer España, pero ya se ha dicho de parte de Pascual, Reino Unido crece más, por supuesto las economías emergentes como China e India, por supuesto Estados Unidos, y desde ese punto de vista no podemos asociar crecimiento a condiciones reales de la gente, porque esto es como la dádiva. Si alguien se queda la limosna y no genera riqueza y no se reparte la riqueza, pues no vale. Tenemos que ver, y esto lo dice el Fondo Monetario Internacional, que la base psicológica de tener menos parados del 20% es una cosa que es un problema grave en España, porque España no es capaz de superar los objetivos de déficit. Perdona un momento. Y entonces es una situación de desigualdad y es una cuestión de resolver, que para eso estamos en campaña política, no de hacer publicidad superlativa, sino de resolver las condiciones de empleo y de bajos salarios y de desigualdad de las personas. Jorge, si querías rápidamente, porque nos vamos. No, porque la tesis de Florencio es que no podemos asociar el crecimiento económico a salir de la crisis. No podemos asociar que se crezca económicamente en un país a salir de la crisis. La pregunta es, entonces, ¿a qué asociamos salir de la crisis? ¿Cómo? La pregunta, déjame acabarla. Pero ya nos tenemos si no crecemos económicamente, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Todo lo demás serán consecuencias o características, pero el ABC de una discusión para salir de la crisis es que el país crezca. Y sobre el crecimiento de este país podemos hacer, vuelvo a repetir, hablamos de la velocidad de la que salimos. La realidad, ¿cuál es? La realidad es que hace 2 días, cuando gobernaba el Partido Socialista, aquí no se crecía económicamente, sino que se decrecía. Y entonces sí que se creaban desigualdades y entonces sí que había mucha más gente que caía sin. Acabamos ya. Ahora